Los cubiertos apenas rozaban la vajilla cuando la voz de Alejandra atravesó el murmullo tranquilo del almuerzo dominical. Estaba de pie al final de la mesa, con el rostro encendido, sosteniendo la tarjeta entre los dedos hasta que se partió en dos con un chasquido. «Aprende a vivir sin Milana», dijo, con un tono tan cortante que atrajo todas las miradas. El sonido del plástico rompiéndose resonó más fuerte de lo que debería, rebotando contra las paredes de madera vieja de mi casa en San Miguel de Allende. Los primos bajaron los tenedores. Mi cuñada desvió la mirada hacia su plato, fingiendo ajustar la servilleta. Hasta los niños sintieron el cambio en el aire. Su parloteo sustituido por un silencio inquieto. Sentí el peso de su lástima, pero me negué a darle a Alejandra el espectáculo que esperaba. En cambio, puse la mano plana sobre la mesa, firme, como si estuviera calmando una tormenta. «Tienes razón», dije, con la voz baja. Parpadeó, desconcertada, pero se recuperó rápido, arrojando los pedazos rotos sobre el mantel como si fueran sobras. Luego dio media vuelta y salió, sus tacones golpeando fuerte contra el piso de madera hasta que el sonido se desvaneció. Recogí los fragmentos, uno por uno, los números grabados atrapando la luz como burlándose de mí. Todavía estaban calientes de su mano cuando cerré el puño alrededor de ellos. Mi silencio llenó el espacio que ella dejó, y nadie se atrevió a hablar. Me excusé sin dar explicaciones, llevándome los pedazos al piso de arriba. Tras la puerta de mi despacho, los coloqué sobre el escritorio. 4 pequeños recordatorios de lo que me habían quitado y lo que aún podía reclamar. Me senté en el silencio, ya buscando el cajón cerrado que guardaba los documentos que nadie más recordaba. La puerta se cerró de un golpe, y el eco de los tacones de Alejandra se desvaneció por el sendero, dejando solo el roce nervioso de los tenedores contra la vajilla. Me quedé sentada un momento más, con la mano cerrada alrededor de la tarjeta rota. Sus bordes filosos se clavaban en mi palma, dejando marcas leves en la piel. Desde el comedor llegó el murmullo bajo de voces. Escuché a mi cuñada susurrar lo humillante que debía ser para mí, una madre dependiendo de su hija. Otro primo masculló algo sobre el orgullo, como si la escena que había soportado fuera merecida. Sus palabras flotaban como humo de una fogata, acre y sofocante, pero me negué a respirarlas. Me levanté sin decir nada. Mi silla rozó suavemente el piso de madera, y los susurros se apagaron. Nadie me siguió mientras subía la escalera angosta, aún sosteniendo los pedazos como si fueran un secreto que nadie más merecía ver. En la quietud de mi despacho, coloqué los fragmentos en el escritorio. 4 pedazos, nada más que plástico, pero brillaban bajo la luz de la lámpara como pedazos de vidrio. Los miré, no con tristeza, sino con una claridad extraña que se me había escapado por años. Alejandra pensó que me había cortado las alas. Creyó que me había puesto en mi lugar. Giré la llave de latón en el cajón pequeño bajo el escritorio y lo abrí. Dentro estaban las carpetas que no había tocado en años: registros, escrituras, contratos, estados de cuenta que contaban una historia que nadie en el comedor conocía. Deslicé el dedo por el borde de un sobre marcado Valle de Bravo, el nombre de un terreno que mis abuelos me dejaron. Uno que Alejandra nunca se molestó en preguntar. Cerré el cajón con cuidado. El sonido de la llave nítido en el cuarto silencioso. Mi mano volvió a los fragmentos de la tarjeta, y por primera vez en mucho tiempo, sentí la calma de una decisión que ya tomaba forma. Me recosté en la silla, los pedazos rotos aún brillando, mientras los recuerdos de los años que construyeron su comodidad empezaban a surgir. Me recosté en la silla, con la mirada fija en los fragmentos esparcidos sobre el escritorio, y los años se desenrollaron en mi mente como una película que no podía detener. Recordé las noches en el hospital de Guadalajara, registrando signos vitales bajo luces fluorescentes implacables, con las piernas doliendo tras 12 horas de pie. La cafetería del hospital cerraba horas antes, pero no me molestaba en comer. Tomaba café negro,
convenciéndome de que era suficiente para seguir adelante. Cuando terminaba mi turno, cruzaba las calles oscuras hacia una pequeña oficina en el centro, donde estudiantes de secundaria se encorvaban sobre problemas de geometría y ensayos de Sor Juana, mientras yo luchaba por mantener los ojos abiertos. Cada peso importaba entonces. Cada hora que me mantenía despierta era un paso más hacia la vida que quería para Alejandra. Cuando recibió su carta de aceptación a la UNAM, lloré en silencio en el vestidor del personal, aliviada y exhausta hasta apenas poder respirar. Firmé préstamos. Trabajé horas extras y recorté gastos en todo lo posible para que ella nunca sintiera el hambre que yo sentí. Recordé estar parada a orillas del lago de Chapala después de un turno, viendo cómo las ondas atrapaban la luz del puente. El viento traía el aroma salado del agua y susurraba promesas para mí misma que los sacrificios valdrían la pena, que ella nunca conocería esta versión agotada de mí. Años después, cuando me pidió ayuda para comprar la casa en San Ángel, no lo dudé. Junté de mis ahorros, vendí un terreno en Puerto Vallarta y le entregué el enganche con una sonrisa. Me abrazó rápido, distraída, ya hablando de colores de pintura y entregas de muebles. Ahora esos años regresaban con un filo amargo. Cada comida que me salté, cada noche que llegué a casa demasiado cansada para comer, había sido el cimiento de su comodidad. Me incliné hacia adelante. Abrí el cajón otra vez y puse la mano sobre el sobre marcado Valle de Bravo. Su peso me estabilizó, recordándome lo que aún era mío, intacto, incluso después de todo lo que había dado. El sobre marcado Valle de Bravo pesaba bajo mis dedos, sus bordes suavizados por los años de moverlo sin olvidarlo. Lo saqué y abrí la solapa con el mismo cuidado que alguna vez di a las fichas de recién nacidos en el hospital. Dentro estaban los documentos que me habían anclado en silencio, incluso cuando el mundo creía que no tenía nada. Mis abuelos me dejaron ese terreno al sur de Valle de Bravo, un lugar rodeado de pinos y con un arroyo que susurraba al pasar. La mayoría en la familia lo descartó como un pedazo de tierra sin valor, una reliquia de otra época, pero yo lo conservé. Más tarde, cuando los desarrolladores comenzaron a fijarse en Valle de Bravo para casas de fin de semana y hoteles boutique, entendí su valor. La venta de un solo lote pagó el primer año de universidad de Alejandra. Otro cubrió el enganche de la casa en San Ángel, pero nunca se lo dije. Para ella, el dinero llegaba como lluvia de becas, regalos o del hombre que ella creía tenía la bolsa. Nunca miró lo suficiente para ver mi firma al final de los cheques. Junto a las escrituras había otro conjunto de registros, estados de cuenta, de inversiones tempranas en startups del corredor tecnológico de Guadalajara. Cuando Alejandra aún estaba en la prepa, asistía a reuniones de inversionistas, a menudo la única mujer en la sala, escuchando con atención y tomando riesgos con el poco capital que había juntado. No todas las empresas sobrevivieron, pero una o dos echaron raíces y crecieron en compañías con oficinas en Zapopan. Sus rendimientos fueron constantes, creciendo en silencio en cuentas que solo llevaban mi nombre, la casa en San Miguel, el coche que a Alejandra le gustaba pedir prestado, incluso las tarjetas que ella reclamaba como suyas. Todo había sido financiado por estas decisiones calladas. Ella confundió mi discreción con dependencia, mi silencio con debilidad. Pero los libros contaban otra historia. Apilé los papeles con cuidado. Luego cerré el sobre. Mi mano se quedó en la manija del cajón mientras lo cerraba con llave. Afuera, la casa estaba en silencio. La familia se había ido. En la quietud, sentí el peso de algo que cambiaba, como si la tierra misma se hubiera inclinado de nuevo hacia mí. Apagué la lámpara, los fragmentos de la tarjeta rota aún brillando débilmente, y caminé hacia el cuarto donde mi laptop esperaba por lo que ya sabía que haría después. La medianoche llegó en silencio. La casa oscura salvo por el resplandor pálido de la pantalla de mi laptop. La casa olía levemente al pollo asado del almuerzo, ya recogido, pero el silencio era absoluto. Me senté en el escritorio,
el archivo de Valle de Bravo a mi izquierda, los 4 pedazos de plástico a mi derecha, y mis dedos listos sobre las teclas. Abrí mi correo, el cursor flotando como probando mi decisión. El contacto en la cima de mi lista no había cambiado en más de 10 años. Gabriel Torres, asesor senior en Banorte Wealth. Él había manejado mis cuentas desde antes de que Alejandra terminara la prepa. Cuando entendí que el silencio podía ser un escudo si venía con preparación, comencé el mensaje lentamente. Cada palabra precisa. Mencioné la cláusula que redactamos años atrás, la que Gabriel me instó a considerar cuando Alejandra exigió su nombre en las cuentas de la casa. Si alguna vez sientes que tu acceso o autoridad están en riesgo, establezcamos un protocolo de comando único, dijo. En ese momento, lo creí innecesario, casi paranoico, pero firmé los papeles, los archivé y nunca hablé de ellos otra vez. Esta noche, esas palabras fueron mis salvavidas. Le indiqué que ejecutara la cláusula de inmediato, revocar a todos los usuarios secundarios, consolidar los fondos en la cuenta de contingencia, congelar cualquier tarjeta ligada al nombre de mi hija. Mi mano tembló en el ratón, el peso de los años presionando en una sola decisión. Cerré los ojos, respiré hondo para calmarme y di clic en enviar. El suave sonido del trackpad apenas se oyó, pero resonó en el cuarto como un martillo. En ese instante, cada susurro de debilidad, cada desprecio que había soportado, se apagó. Mi voz no se alzó, pero mi voluntad habló. Me recosté, dejando que el brillo de la laptop se desvaneciera en la quietud. Los fragmentos de la tarjeta atraparon la luz mientras los guardé de nuevo en el cajón. Prueba de lo que se había roto y lo que había reclamado. Para el amanecer, Alejandra buscaría la riqueza que creía suya, y la verdad la encontraría a plena luz del día. Por la mañana, el sol se derramó sobre el lago de Chapala, destellando en el agua mientras la ciudad despertaba. Imaginé a Alejandra levantándose tarde, como siempre, y dirigiéndose al mercado de San Miguel con su aire habitual de superioridad. En el súper, llenó su carrito con los pequeños lujos que consideraba esenciales: vino francés, quesos importados, pasteles envueltos en papel encerado. La veía parada en la caja, saludando al cajero con su encanto ensayado, esperando el pitido de aprobación que sellaría su imagen de control. En cambio, la máquina tartamudeó, la pantalla parpadeando en rojo. Transacción denegada. Alejandra frunció el ceño. Se echó el cabello hacia atrás y pasó la tarjeta otra vez. El mismo resplandor rojo le respondió. Un hombre en la fila detrás de ella tosió, impaciente, y ella se giró hacia el cajero. Pásala otra vez. El sistema está mal. El cajero obedeció. Y de nuevo la pantalla dio su veredicto. Esta vez el silencio pesó más. Los murmullos de los que estaban en la fila crecieron, las miradas cayendo sobre ella. Sacó su celular, marcando con dedos rápidos y furiosos. Sabía exactamente a quién llamaría. La voz de Gabriel, calmada y cortante. Cruzó la línea. Señora Ramírez, dijo, siempre formal, desde anoche. Su acceso ha sido revocado. Usted no es la titular de la cuenta. Podía ver la conmoción recorrerla, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Las bolsas de compras esperaban, el total brillando en la pantalla, mientras su orgullo se desmoronaba frente a extraños. Dejó el carrito donde estaba, con las mejillas encendidas, y salió furiosa a la luz del día, sus tacones golpeando el pavimento como lo hicieron el día anterior al salir de mi casa. El ritmo era el mismo, pero la música había cambiado. En casa, me senté junto a la ventana con una taza de café, la calma sosteniéndome. No necesitaba presenciar la escena para saber que se había desarrollado exactamente como la imaginé. El poder que ella creía suyo no había sido más que luz prestada. Dejé la taza, el sabor de la victoria apagado por el peso de lo que aún vendría, y me giré hacia el teléfono que ya empezaba a sonar. El teléfono sonó justo como sabía que lo haría. Lo dejé sonar 2 veces antes de levantar el auricular. La voz de Alejandra irrumpió.
afilada por la furia. ¿Qué hiciste? Mi tarjeta no sirve. El banco miente. Y todos en el súper lo vieron. Arréglalo ahora. Escuché su enojo sin aliento, controlando el mío. El dinero siempre fue mío, dije suavemente. El silencio que siguió no fue de los que sanan. El suyo era incredulidad, un hueco donde la negación intentaba cubrir la verdad. Luego vinieron las acusaciones entrecortadas: traición, crueldad, egoísmo. La dejé hablar hasta que las palabras se volvieron frágiles y vacías. Antes de que pudiera reunirlas de nuevo, colgué. San Miguel nunca ha sido un lugar donde los secretos permanezcan enterrados mucho tiempo. En días, las historias comenzaron a circular por las mesas de los cafés y las galerías. Alejandra, que alguna vez fue la anfitriona en los mejores restaurantes del centro, ahora cancelaba planes con excusas débiles. Sus amigos notaron cheques que llegaban tarde, reservaciones que se esfumaban, y el brillo de su imagen perfecta empezaba a opacarse. Escuché murmullos, incluso en lugares que ya rara vez visitaba. Algo cambió con Alejandra. Decían, ya no paga las cuentas como antes. La lástima se colaba en las voces que alguna vez hablaron de ella con envidia. Los que habían disfrutado de su brillo ahora pisaban con cuidado, como si el resplandor pudiera quemarlos al desvanecerse. Caminé por el mercado un sábado por la mañana y la vi al otro lado de la calle. Estaba con dos conocidos, riendo más fuerte de lo necesario, sus gestos exagerados, pero sus ojos inquietos. La máscara aún resistía, pero las grietas se extendían bajo la pintura. En casa, colgué el teléfono y volví a mi escritorio. Los pedazos de la tarjeta rota aún estaban en su cajón, intactos, esperando. La furia de Alejandra ya no me inquietaba. Solo confirmaba lo que siempre supe: un cimiento construido en terreno prestado no puede sostenerse mucho tiempo. Tomé el sobre de documentos legales, preparándome para el siguiente paso, donde el silencio hablaría más fuerte que su voz otra vez. Las cartas salieron un miércoles por la mañana, sobres gruesos sellados con los nombres de despachos que nunca gastaban palabras. Cada línea era precisa: propiedades reescrituradas, accesos congelados, contratos revocados. Firmé cada una con mano firme, sellándolas como si cerrara puertas que nunca debieron abrirse. Alejandra reaccionó justo como esperaba. Su voz pasó del teléfono a Internet, donde podía gritar al vacío y buscar simpatía. Publicó que la habían robado, que su propia madre se había vuelto contra ella, que ella era la verdadera víctima de una traición. Al principio, sus amigos dieron clics de apoyo, algunos incluso corriendo a defenderla, pero la simpatía flaqueó cuando la verdad salió a flote en documentos que ningún hashtag podía borrar. La recuperación fue rápida. 2 autos que ella presumía por la ciudad, ambos rentados a mi nombre, desaparecieron de su entrada en días. Los vecinos observaron desde sus portales mientras las grúas se llevaban los símbolos de su independencia. Intentó reírse de ello en línea, pero la risa sonaba hueca cuando se juntaba con el silencio en la calle. Leí sus palabras 1 o 2 veces, lo suficiente para confirmar que su historia no tenía ancla, y luego me alejé. Mi enojo se había consumido. Lo que quedaba era algo más tranquilo y mucho más fuerte: paz, no triunfo, certeza, no rencor. Por años temí este momento, imaginando que se sentiría como una guerra. En cambio, se sintió como agua calma, como la marea retirándose para revelar la arena que siempre fue mía. Guardé las cartas restantes en un archivo y lo puse junto a los pedazos de la tarjeta rota. Los 2 objetos pertenecían juntos, prueba de lo que se intentó y prueba de lo que había reclamado. Esa noche salí al balcón, el lago de Chapala brillando en el crepúsculo, y dejé que el silencio de mi decisión se asentara mientras me preparaba para lo que sería la vida en mis propios términos. El departamento era más pequeño, pero cuando giré la llave por primera vez, el espacio se sintió lo bastante amplio para respirar.
La luz del sol entraba por las ventanas que daban al lago de Chapala, destellando en el agua como si el lago mismo me diera la bienvenida. Dejé mi maleta junto a la puerta, sin camiones de mudanza detrás, solo lo que elegí llevar. Compré muebles de segunda mano en Tianguis, de Ashishik, piezas con rayones e historias que se sentían más honestas que el brillo de algo nuevo. Una mesa de roble gastada, un sofá de tela azul desvaída, una lámpara que arrojaba luz cálida por la sala. Por primera vez en años, nada se compró para impresionar. Todo estaba ahí porque simplemente me gustaba. En el balcón, planté albahaca, tomillo y romero en macetas de barro. Cada mañana las regaba, el aroma de las hierbas subiendo en el aire costero. Su crecimiento lento pero seguro. Sentía lo mismo en mí pequeña, constante, viva otra vez. El trabajo llegó calladamente, casi por casualidad. Una startup local me preguntó si consultaría unas horas a la semana, revisando contratos y ayudándolos a navegar inversiones tempranas. Acepté, no por la lana, sino por el placer de usar mi mente donde se valoraba. Su gratitud se sentía diferente al aplauso vacío que alguna vez recibí en las mesas de Alejandra. Mientras tanto, me llegaron noticias de la mudanza de Alejandra. La casa en San Ángel se fue, reemplazada por un departamento rentado en Puerto Vallarta. Con el orgullo herido, lo explicó como una reducción temporal, pero San Miguel es una ciudad pequeña, y la gente sabía, la máscara se deslizaba, y la lástima la seguía donde antes estaba la admiración. Estaba en mi balcón al anochecer, el lago cambiando con la marea, y sentí el espacio dentro de mí asentarse en algo nuevo. No había perdido un hogar. Había ganado una vida. Regresé adentro, donde la caja de cedro esperaba en mi escritorio, lista para guardar los 4 fragmentos que lo iniciaron todo. La caja de cedro estaba en mi escritorio. Su tapa tallada con un patrón sencillo de hojas. La abrí despacio. El leve aroma de la madera subiendo como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Uno por uno. Puse los fragmentos de la tarjeta rota dentro. Sus bordes ya no cortaban mi piel. Descansaban tranquilos, inofensivos al fin. Durante semanas los guardé en el cajón. Recordatorios del momento en que Alejandra pensó que me había acabado. Esta noche, decidí que pertenecían aquí. No como reliquias de vergüenza, sino como un talismán. Eran prueba de que había sobrevivido, de que elegí el silencio no como rendición, sino como fuerza. Jalé mi diario y escribí las palabras que se habían formado en estos meses. La fuerza no se grita, se vive. La tinta se secó en la página, firme y sin romperse, y sentí la verdad asentarse dentro de mí. Cerré la caja y la puse en el estante sobre mi escritorio. Afuera, el lago se movía con la marea, constante como lo estuvo la noche en que dejé atrás todo lo que ya no me pertenecía. Abrí la puerta del balcón y salí al aire fresco, dejándolo llenar mis pulmones hasta que la última traza de pesadez se desvaneció. Las luces de San Miguel brillaban a lo lejos, suaves contra el agua oscura. Mi vida era más pequeña ahora, más tranquila, pero cada elección era mía. El pasado ya no me ataba. El futuro, cualquiera que fuera su forma, lo construiría con mis propias manos. Apoyé las palmas en el barandal, respirando hondo, y vi cómo la corriente llevaba sus secretos hacia el horizonte.